señores, miren, nosotros, Yamel dijo, libertad de expresión con mucho gusto, con mucha gallardía. Es por la información que nosotros tenemos a debatir en este primer bloque y gran parte del programa el día de hoy tiene que ver con esta decisión que se ha tomado. Esta persona que estaba sumamente agresiva hacia comunicadores importantes dominicanos ha tenido que disculparse y prometer mantener distancia con los comunicadores que estaban implicados en este caso. Esto es un precedente, como indica Yamel, que se está sentando porque ya, aparte de ese momento comunicacional que estamos, que hay mucha informalidad de una forma u otra, la gente no ha perdido el derecho inalienable de la libertad de expresión. Entonces, por eso es una gran cosa lo que pasó el día de ayer, Colombia Alcántara. Bueno, ¿por dónde empezamos? Si me permite. Miren, antes de relatar, ¿verdad?, todos los hechos, como acostumbra Yamel, punto por punto, lo que dice Iván sobre lo que pasó el día de ayer, a mí me alegra, pero al mismo tiempo me da pena y hasta risa me dio un poco las declaraciones de Miki López, que vamos a compartir con ustedes más adelante. Fue como me pareció un poco a la corte de Tres Patines, me pareció un poco una cantinflada. Interesante la pronta acción de la magistrada Jenny Berenice, que los llamó, que los convocó, pero caramba, hasta el hecho per se, como diría el hombre aquel de los tapones, el hecho per se y la forma en que este señor Miki López se expresa es algo que a veces uno no sabe si la ficción supera, si la realidad supera la ficción. Vamos a pasar con Yamel con el relato de los puntos y después pues vamos a dar nuestro punto de vista. Adelante, Yamel. Bueno, así es bastante breve, es como dije, básicamente simplemente actualizar al que está en sintonía con nosotros de lo que sucedió ayer. Ayer dijimos que Jenny Berenice citó a los 3 comunicadores que hicieron pública una conversación, unos textos donde Miki López o Miguel Arturo López les hacía unas amenazas o unas supuestas amenazas, porque eso queda abierto a interpretación de cada quien, a pesar de que hubo unas cuantas que estaba bastante claro lo que este señor Miki López quería pues decir. Obviamente la prensa estuvo presente en la tarde de ayer en este encuentro donde se reunieron en el mismo momento juntos los 3 comunicadores con Miki López. Yo pensé como que se iba a hacer de manera individual, pero se hizo todos juntos como grupo. Este señor, como decíamos ayer, Miki López está desde el 2021, él, su esposa y sus hijos. Hay un tema de que están involucrados, está acusado de integrar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Miki López pidió disculpas. Yo no me reí, pero sí noté como en su expresión, en su cara, cuando los periodistas se le acercaron para preguntarle después de la reunión, sí noté como decimos en buen dominicano, que le bajaron raya. Ayer nos preguntábamos que quién es que está detrás de este señor, quién es que protege a Miki López, que él se siente o se sentía con tanto poder como para escribirle amenazas, para amenazar a comunicadores de relevancia en nuestro país. Aparentemente esa persona que lo vaquea, en buen dominicano, esa persona que lo protege, pues no le brindó tanta protección en este encuentro que tuvieron ayer, porque yo pude notar en él que de verdad él estaba como bajito. No noté como esa prepotencia que se podía sentir en esos mensajes que él envió a los comunicadores. Esos comunicadores que estoy mencionando son Pedro Jiménez, Sergio Carlo y Alfredo de la Cruz, que se citaron ayer con Jenny Berenice y con Miki López. Miki López se comprometió a no molestar a los comunicadores y a lograr mantener la paz, tranquilidad, y que no se iba a acercar a ninguno de los familiares de estos 3 comunicadores. Uno de ellos comentó que hasta la 3ª generación, me parece, este señor Miki López no puede acercarse a ellos. Miki López dice que sus palabras fueron mal interpretadas. No sé qué otra interpretación se le puede dar a deja de hablar M para que no te busques una vaina. No sé cuál podría ser esa otra interpretación que Miki dice que se le podría dar, pero bueno, él dijo que él aclaró cuáles fueron esas palabras que él utilizó y dijo que él tiene 3 años en ese proceso legal que está sonando en los medios de comunicación desde el 2021,
que tiene 3 años en eso y que él quiere que ese proceso continúe sin problemas. Como dije, los comunicadores y Miki López dijeron que iban a mantener la paz. Específicamente Pedro Jiménez dijo que no hay ningún tipo de odio, ningún tipo de enemistad ni de animadversión contra Miki López y que ellos simplemente están ejerciendo su derecho que tienen, que tenemos todos, todo ciudadano tiene, de el derecho a la libre expresión. Y aquí es donde viene lo que yo hablaba ayer, de que si este caso, si estos 3 comunicadores primero no hubieran tenido la valentía o la gallardía, como decía Iván ahorita, de sacar a la luz esos mensajes, esas supuestas amenazas, pues entonces Jenny no los cita. Y si Jenny no los cita, no tenemos este auge, esta noticia tan sonora, y entonces no podríamos recalcar la importancia de la libre expresión. Vargavila ayer puso un tuit y me encantaría leer lo que él puso porque me pareció bastante atinado. Lo quiero compartir con ustedes. Puso: la libertad de expresión e información es una conquista que debe ser defendida y preservada en toda circunstancia. Nuestro respaldo y solidaridad con los colegas. Y pues tagueó a Alfredo de la Cruz, a Pedro Jiménez, a Sergio Carlos y puso por ahí también al demócrata, que no sé si Colombia quisiera que más adelante conversáramos un poquito sobre otra amenaza o posible o supuesta amenaza que estuvo recibiendo también de parte de un político o de un funcionario de nuestro país. Bueno, así es, Yamel, tal y como tú comentas, el día de ayer pasaron cosas muy interesantes. Yo no sé si hemos tenido estos llamados a conciliación, en esta materia se puede conciliar, no me recuerdo así de figuras de la política y de comunicadores, por lo menos en tiempos recientes, no recuerdo si hemos tenido un evento similar, pero creo que por lo menos en lo que va de gobierno es la primera vez que lo vemos. Pasaron cosas anteriormente, pero no recuerdo si hubo conciliación. En el caso de Guido Gómez, creo que demandó a un par de gente. Sé que Vincho una vez demandó a Nuria, Vincho le ganó. En el caso de Nuria, creo que ahí no hubo conciliación. De manera que hemos visto algunos casos, pero yo pienso que la rápida, y sobre todo por como las redes ahora llevan todo, la rápida denuncia de los compañeros que inicialmente fueron, y lo decía Miki en uno de los videos que vamos a compartir más adelante cuando producción me apunte, decía él, bueno, primero fueron 2, se sumó uno, como que quizás como que a uno no. Sí, como que él no reconoce mucho quizás lo de Alfredo de la Cruz, pero en el caso de Sergio Carlos y de Pedro Jiménez, que ellos presentaron, en el caso de Sergio Carlos leyó los mensajes, y Yamel decía esto. A mí, de las cosas que me llamaron la atención que él dijo, si le ofendía a los comunicadores, o sea, cuando una persona se arrepiente, ¿verdad? Aquí, déjame para que no dar el micrófono, se arrepiente, no es si te ofendí, perdóname si te ofendí, no, reconozco que me pasé. Y cerró los ojos cuando lo dijo, y eso también da un mensaje. ¿Qué significa si cierra los ojos? No, lo voy a buscar, pero estoy completamente segura, porque él dice, yo... exacto, del lenguaje no verbal, Ajá. sí. Exacto, el que mira para arriba, eso es porque no está siendo sincero, exactamente. Algo por ahí. Entonces, la cosa es que en el caso de si le ofendí y que sus palabras no fueron interpretadas de la manera correcta, una de las cosas que dijo Pedro, y suponemos que él lo dijo con toda sinceridad, me gustó esta manera de Pedro comunicarse, porque si él fue ante la procuradora y pidió una disculpa, sinceras o no, como decía, en esta materia de que ellos estaban tratando, se podía conciliar antes de entablar una demanda, que me imagino que era por donde el próximo paso a seguir después de la denuncia. Miren, no solamente la vida de Pedro Jiménez y de Alfredo de la Cruz y de Sergio Carlos deben ser garantizadas en el caso de Miki López. La vida de todos nosotros, los que hacemos comunicación, los que hacemos denuncia, lo hagamos con la estridencia de Tolentino o no, todos estamos siendo expuestos, y no solamente porque nos referimos a Miki López, sino a cualquier otra persona. En el caso de las bandas, que aquí todo es por ola, ya no se habla tanto de las bandas como en días pasados, pero cada vez que damos una noticia, cada vez que Tolentino dice fulano de tal que se entregue, en estos días publicó una muchacha, la mala que se entregue, o
sea, cada vez que nosotros nos hacemos eco de cualquier tipo de información, pero al final tú dices, ¿y qué garantiza que nuestra vida sea preservada? O sea, más allá de la protección divina y de la precaución que uno pueda tomar, ¿cuál es la garantía? Estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor. Real y efectivamente aquí nadie tiene la vida garantizada. O sea, en estos días vimos miembros de la escolta del presidente, del cuerpo de seguridad, que en algún momento de su vida cotidiana fueron asaltados. En el caso de uno de ellos, o creo que ya van dos, perdieron la vida para quitarle su arma de reglamento. O sea que la coincidencia sería que ojalá que no suceda que a alguno de estos periodistas o de nosotros nos pasara algo en cualquier incidente aquí de la vida común y que entonces se pueda empezar a marcar como un tema de persecución a medios de comunicación. Así que felicito en este caso a la Procuraduría, en la persona de Jenny Berenice, fue rápida en actuar, así no nos gusten las declaraciones de Miki López, así no hayan sido sinceras, se hizo lo que se tenía que hacer. Vamos a compartir para que ustedes puedan tomar su propia impresión las declaraciones de Miki López, que ha sido vinculado desde el año 2021 a una red de lavado de activos y narcotráfico, que ha sido condenado por falsificación de una firma en un asunto privado con el diputado Miguel Gutiérrez, y entre tantas otras cosas que se dicen, es esposo de una diputada al Congreso Nacional, sus hijos están también como parte del proceso, y lo que menos le convenía a él era que se le abra otro proceso. Vamos a ver lo que él dice. Muchachos, señores, ustedes dijeron la avenencia de que se establecen ciertas medidas cautelares y donde ustedes establecieron que respetarán esas disposiciones y que no fue su intención, pues. Nosotros, buenas tardes a todos, nosotros somos fieles cumplidores de lo que dice el Ministerio Público. Venimos aquí a una vista para aclarar ciertas palabras que no fueron desviadas, no fueron mi intención a los tres comunicadores. Primero dos, el otro, pero son tres, pero mi intención no fue esa nunca. Mi intención ha sido que mi proceso que se ha llevado tiene 3 años, un mes y varios días, que hemos estado parados, o sea, como que dice el Tunchi, lo que queremos es que siga nuestro proceso. Estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor. Si me equivoqué con la prensa, yo pido totalmente disculpas a todos, y eso lo hago con lo más sincero de mi ¿Te va a cumplir con las medidas cautelares? Bueno, ahí ustedes pueden escuchar. Hay otro momento que no es el que pusimos, pero que también usted lo puede buscar en otras redes sociales, donde él habla que él tiene prácticamente todo este tiempo, y iba a usar la palabra como tullío, como que en todo este tiempo de este proceso, ¿verdad? Que él ha sido afectado y que obviamente él no quiere más problemas. A mí me gustaría compartir también las impresiones de los colegas, los compañeros comunicadores de esta conciliación, que yo pienso que quizás marca un buen ritmo para otros posibles eventos que puedan suceder. Y decía Yamel, y más adelante vamos a poner las declaraciones del demócrata Francisco Tavares, que ha publicado también un chat de una conversación con Neney Cabrera, y ahorita yo voy a quizás explicar qué le puede estar pasando a alguna de estas figuras públicas, de estos políticos, que quizás en un momento de arranque, en un momento de ira, de furia, pues agarran el celular y se les olvida las implicaciones, porque no necesariamente, Yamel, sea porque se sientan apoyados o no. Quizás en un momento, como dicen algunos amigos, que cuando están bebiendo hay que esconderle los teléfonos para que no le escriban a los ex, a las ex, quizás en algún momento de ira, de impotencia, porque sienten que alguien está hablando de ellos y no se corresponde con la verdad, no miden y empiezan a escribir, porque ahora es muy fácil, tú vas al DM de cualquier persona y le escribes, no tienes que esperar buscar el número, esperar que se te pase el pique. Entonces es tan fácil ahora comunicarse con cualquiera. Yo le puedo escribir a Donald Trump, o sea, yo puedo insultar a Donald Trump ahora mismo en cualquiera de sus redes sociales, privado o por en el muro. O sea, cualquiera puede en un momento emocionalmente de inestabilidad escribirle a alguien, y este alguien puede someterlo a la justicia. Vamos a ver lo que dice Pedro Jiménez o Sergio Carlos, cualquiera de los dos. Tenemos impresiones de ambos.
Pedro. Cuéntalo, Pedro. Bueno, nosotros primero agradecerles a ustedes la atención que le han dado a este caso, como era de esperarse. El Ministerio Público pues realizó la vista en donde las partes externaron su posición, nosotros externamos la nuestra. El señor López, que imagino hablará con ustedes, externó la de él. No hay ninguna animadversión de nosotros hacia el señor López, simplemente un ejercicio democrático que es la libre expresión, que fue muy bien entendido por las partes. El Ministerio Público estableció algunas medidas cautelares y nosotros hemos logrado lo que queríamos, que era la paz nuestra, la tranquilidad y la libertad de poder seguir hablando sin ningún miedo y de caminar por el país libre y voluntario. Se excusó de las acusaciones de ustedes. Sí, se comprometió e incluso él, de una manera aparentemente sincera, pues pidió disculpas y dijo que no era su intención hacer esto. Él le hablará con ustedes, imagino yo, y les explicará sus razones. Pero las medidas cautelares, ¿cuáles fueron? Bueno, la medida es mantenerse alejado de nosotros, no establecer ningún tipo de comunicación, no ni con nosotros hasta el tercer grado consanguíneo y ya. ¿Estuvieron todos juntos? Sí, claro. ¿Quién los entrevistó, Jenny? Sí, la procuradora Jenny Berenice. Pedro, ¿vio sinceridad en el rostro de Miki al momento de hablar con usted? Bueno, yo no soy un vidente, uno mira al ser humano y uno deduce que lo que está diciendo es lo que tiene que ver. Usted es muy inteligente. Dos abogados. Dijo que solamente están aquí porque fueron citados por unas supuestas denuncias hechas por una persona. Sí, bueno, pues estamos aquí para escuchar. Nos citaron a nosotros también, estamos aquí. ¿Hubo una amenaza como tal, señor? Lo que está en redes sociales y lo que se ha expuesto, de ahí ustedes llegan a su propia conclusión. Sí, pero hay gente que no tiene redes sociales, habla en la televisión. No, pero está todo en YouTube, cójanlo de ahí. Un resumito, por favor. No, es que no, vinimos a escuchar, depende de lo que se hable ahí, pues uno dice. Cuando salgamos a lo mejor tenemos algo de eso. Esperemos que pase la vista y luego ya les estaremos informando por estos mismos medios que ustedes siempre nos han apoyado, que aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, nuestros compañeros de los medios, porque más apoyo no merecíamos. Ustedes han hecho lo que nos corresponde como periodistas, que es el principio de la solidaridad, porque hoy es a Pedro, hoy es a Alfredo, hoy es a nuestro querido... Bueno, ahí vimos más o menos Sergio Carlos siendo Sergio Carlos, como ustedes vieron, pero nada, todo el apoyo para los compañeros. No vi a Alfredo de la Cruz, no sé si no lo tomaron las personas, los reporteros que estaban cubriendo la fuente, pero bueno, señores, miren, esto sucedió ayer y parece como que, bueno, se supone que la denuncia que está haciendo el demócrata fue antes de esta conciliación, las supuestas amenazas que él recibió de parte del candidato, precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Nene Cabrera, fue antes de lo que pasó, porque uno podría decir, bueno, después de que la procuradora Jenny Berenice está llamando a Miki López por un tema de amenaza a comunicadores, no parece inteligente que otra persona pues repita lo mismo también con comunicadores, pero se supone que después de lo que pasó ayer vamos a anotar un precedente para que muchas personas que se sientan quizás ofendidas con el ejercicio que cualquier persona hace en los medios, que yo reconozco que hay compañeros míos que se pasan, que yo reconozco que hay gente que como las redes sociales y el YouTube te da una licencia. Iván decía ayer que ya no tenemos la figura del jefe de redacción que te corregía y aprobaba lo que se publicaba o no en los periódicos o en los noticieros. Ahora todo el mundo puede, y de hecho hay grandísimas figuras nacionales e internacionales independientes que son youtubers, que son instagramers, que son tiktokers, que son blogueros, que tienen su propia influencia y que no hay una cabeza superior, ya sea por ética y profesional, ya sea por intereses del establishment. Ya nadie necesariamente controla la opinión de nadie y a veces sí incurrimos, y por eso de hecho hay muchos comunicadores youtubers que tienen sendas demandas. El apellido Guerrero, ¿cómo se llama?
apúntame, que Osvaldo lo comentaba ayer, tiene como 20 o 30 demandas de todo el mundo, cantidad de comunicadores que tienen quizás esta línea muy ruda, tienen sus demandas, pero de ahí a que tú demandes qué es lo que debe o lo que debió hacer Miki López, si eso es lo que debe hacer Nene Cabrera y todos los funcionarios y figuras públicas que se sientan desconsideradas por un influencer o un comunicador o un periodista o un medio de comunicación, lo que debe hacer primero es ir al tema legal, que sería poner una demanda por difamación e injuria, por daños a su persona física, por daños a sus empresas, pero no mandar mensajitos por DM o por WhatsApp, porque esto se puede pues tomar como una amenaza y estamos en tiempo realmente de mucha violencia. Lo que pasó ayer es interesante, decía Pedro, que dentro de las medidas que se le han puesto al señor Miki López es que no se le puede acercar, que no puede tener contacto, que no se puede comunicar ni con ellos ni hasta un tercer grado de consanguinidad. Esto es muy importante, muy interesante y sobre todo que, bueno, al nivel que se manejó esto, el señor Miki López acudió y esto pues llegó hasta aquí. Quiero compartir y con la anuencia de mis compañeros lo que sería una suma, ¿verdad?, a este evento, y es lo que está denunciando el Demócrata, que publica un chat y parece que fue por WhatsApp entre él y el señor Nene Cabrera, y también pues publica un videito con la denuncia. Ahora hay que esperar si Jenny Berenice pues también va a llamar a Nene y al Demócrata para que concilien. Vamos a ver. Bueno, cuando estemos listos vamos a ver el video del Demócrata, pero mientras tanto le voy a leer, ¿verdad?, lo que compartía él en su cuenta de Instagram, y él lo pone como amenaza, le hace su diseño gráfico, también algo que quizá los políticos de este país, no solo los políticos, yo creo que nadie está preparado, porque hay una nueva figura que son los community managers, que son los diseñadores, que ellos, bueno, pues se ponen creativos, ellos ponen sus títulos, pero además usan imágenes que la alteran, ya sean con un filtro, ya sea que le cambien el color, ya sea que le pongan, por ejemplo, unos ojitos rojos, que le pongan quizás una mancha. O sea, hay distintas cosas que la figura pública o el político en cuestión se puede sentir quizás ofendido, ¿me entiendes? Porque algo, no es como antes que tú ponías un corte en un noticiero en televisión y pues la gente decía lo que estaba diciendo. Ahora eso se llama miniatura, y para cada publicación en diferentes redes sociales, en específicamente Instagram y YouTube, pues los community hacen su diseño gráfico, y en este que estamos viendo aquí, precisamente el Demócrata publica lo que le escribió Nene, entonces pone a Nene en azul y él se pone en rojo con un signo de advertencia y pone amenaza. Ya todo eso le va dando como un color, tú sabes, le va dando un sabor a todo. ¿Y qué dice aquí? Bueno, un poco lo que le está escribiendo Nene, lo que se ve, analfabetismo de las mujeres, no obstante, el analfabetismo en hombres es de un 5.9, le dice, creo que antes de sumarte a la campaña sucia, debe de investigar, no permito que nada ni nadie manche mi honor, mucho menos con mentiras, es la segunda vez que lo haces, tienes que aprender a respetar a los hombres serios como yo. Entonces le responde el Demócrata, me estás amenazando, Nene, ¿cómo debo tomar tu advertencia? El que calla otorga. O sea, pasó una hora y a la hora Nene no le volvió a hablar, y entonces parece que el Demócrata quería seguir conversando y le puso, el que calla otorga. Ustedes llegaron al gobierno a ejercer presión a la prensa, a amenazar periodistas y comunicadores, te equivocaste conmigo. Cuando estemos listos vamos a escuchar lo que dijo el Demócrata, pero yo también, no sé si hasta qué punto publicar una conversación íntima, ¿verdad? Pero él se siente amenazado, el Demócrata. No, y él responsabilizó en el video que vamos a ver a Nene Cabrera de lo que sea que le suceda a él o a su familia. Y mira, y con todo el cariño que le tenemos aquí al Demócrata, yo entiendo como que eso no fue una amenaza. ¿Tú lo ves como una amenaza, Colombia?
¿Tú quieres que yo te responda? Por favor, respóndeme. Mira, lo importante no es... Ay, no me va a Lo responder. importante no es cómo yo lo vea, sino cómo se sintió el usuario del mensaje. Porque a quien le mandaron el mensaje fue el demócrata y a mí en particular el chin de tienes que aprender a respetar a los hombres. ¿Eso quiere decir algo? ¿Verdad que sí? En Dominicana, ¿qué significa cuando tú le dices a los hombres hay que respetarlo? Que tú no eres hombre. Porque a otro hombre que se lo está diciendo. No. Cuando un hombre le dice a otro hombre o a quien sea, a los hombres hay que respetarlo, está mandando un mensaje contundente de que él es un hombre. Tú sabes que los hombres tienen carácter. Mira, ahí hay un imperativo que es el tener, tienes que, es un mandato imperativo. Él está dando una orden, estoy hablando ya en términos de lenguaje, está enviando una orden, un mensaje a que se acate. Entonces lo otro... Tienes que, es un imperativo que está utilizando en ese mensaje. Lo otro queda a interpretación del usuario receptor del mensaje. Pero miren esto, esta situación que pasa con personas que están enquistadas en posiciones de poder, él dice gente serio, gente de cierta, prestantes de cierta forma a la sociedad, que tienen cierto nivel e influencia política, se entiende que merecen un respeto. Miren, sobre este caso hay muchas preguntas que la gente puede hacerse. También, ¿hasta qué punto pueden llegar los comunicadores? ¿Hasta qué nivel pueden exponerse y ponerse en riesgo en defensa de la libertad de expresión, en defensa de esta gran profesión que es el periodismo? Eso está entredicho. Como dijimos el día de ayer, estamos en una etapa diferente de la comunicación en la que entendemos nosotros que ya es diferente. Ya no es lo mismo, ya no pasamos por esos filtros. Entonces, miren, lo que pasó frente a la justicia con este señor López y los 3 comunicadores es un buen precedente hasta cierto punto. Sin embargo, la justicia, que fue rápida, eso es importante, el rápido accionar de la justicia en casos como estos, pero también deja otras preguntas abiertas tal vez por la flexibilidad en la que le dijeron, esténse tranquilos. Eso pareció más una reunión del colegio que te llama la dirección, pórtense bien, cuando de por sí había una amenaza, supuesta amenaza, en los mensajes que se compartieron. Nosotros estamos justamente ahora frente a un momento interesante. Es un cambio del paradigma comunicacional del mundo. Tenemos gente que puede ser lo que tradicionalmente se decía ser un hombre macho y decir, mira, respéteme a mí porque a mí hay que respetarme, así decían antes los hombres. Y otra cosa es como lo reciba una gente. En el caso de nuestro amigo el demócrata, lo recibió como una amenaza que posiblemente sea eso. No sabemos. Eso está en lo que eso es como querer interpretar a distancia por Bluetooth lo que estaba pensando Nene en ese momento. Nosotros tenemos, antes de pasar al video del demócrata, que ya lo tenemos listo, tenemos este momento histórico en que la comunicación está por definir algunas cosas. Definir la libertad de expresión, hasta qué punto debe llevarse, hasta qué nivel de riesgo debe ponerse un periodista, hasta qué nivel de compromiso tiene usted con la comunicación, con el periodismo, y hasta qué nivel de sonido usted está queriendo acatar. ¿Qué usted está diciendo, Iván? Estoy diciendo, esas son las dos aguas, Yamel Castro, que entre querer ser un buen comunicador y decir las cosas como son por el bien de la comunicación y de la justicia y la paz social, eso es un lado, y la otra es que mientras más estridente, mientras más millones estén involucrados, mientras más estridente, que hay lavado, que hay narcotráfico, más view tienen los videos que se publican. Entonces, entre esas dos líneas, nosotros como sociedad debemos estar atentos y de ver quién realmente tiene la intención de que las cosas se hagan bien, de perseguir lo mal hecho, de ejercer ese derecho de la comunicación y libertad de expresión a su máxima capacidad por el bien de la sociedad o por el bien de una cuenta de YouTube que te lleva unos miles de dólares cuando tienes muchos views. Adelante. Escribí, le reitero a Nene Cabrera, esto no es personal, Nene, esto no tiene que ver nada. Así como siempre hemos sido firmes y frontales, así como éramos buenos para denunciar a Jean Alain, a Cáceres, a la Pastora, a Pagán, así como éramos serios, Nene, cuestionando y denunciando la corrupción que les favoreció a ustedes, así ustedes tienen que saber que seguimos siendo buenos e íntegros para denunciarlo a ustedes. Le pido formalmente a la Procuraduría General de la República, a doña Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, a Wilson Camacho
que me preserven mi integridad. Cualquier cosa que me pase a mí, a Francisco Tavares, el demócrata, de ahora en adelante, es responsabilidad del señor Neney Cabrera. Esto no es un juego. Cualquier cosa que atente contra la integridad, la salud de mi familia, responsabilizo al señor Neney Cabrera. Y yo le escribí. Bueno, yo pienso que en el caso del demócrata se fue un poco más lejos que los otros compañeros. Yo no recuerdo haber escuchado a los otros compañeros. Bueno, creo que Pedro sí lo dijo, que responsabilizaba de lo que le pasaba al señor Miki López, de cualquier cosa que le pasara. No, y Carlos, Sergio Carlos también. Bueno, así mismo lo hizo el demócrata. Iván decía algo que yo quisiera subrayar. Nosotros tenemos ahora el tema de que los views se pagan, de que tenemos que darle color, sabor, picante, la miniatura, todo, que llame la atención, el título, porque ahora la comunicación, los comentarios son monetizados, las entrevistas y todos los contenidos que hacemos a través de redes sociales, y podemos caer en la tentación, ¿verdad?, de en busca de esos views, de esa notoriedad, de esa importancia que se le da a la gente que tiene muchos seguidores, muchos views, mucho like. View significa pues la cantidad de personas, ¿verdad?, que lo ven, del inglés de vistas, así es, view de vistas. Eso es por un lado, pero también por el otro nosotros tenemos mucha sensibilidad y algo que decía el demócrata es que él era bueno para criticar. Recordemos, señores, que el demócrata le dio muy duro a Danilo Medina. El demócrata, de hecho, nosotros lo conocimos y lo traímos a participar en Una Nueva Mañana, que tuvo él un gran momento en la pandemia con el tema de su canal de YouTube, El Demócrata, con el tema de los hermanos de Danilo. Él sacó muchas primicias, yo recuerdo que aquí trajo varias primicias de ellas, y entonces él le enrostra a la gente del PRM, en el caso específico de Neney, que él siempre ha seguido siendo el mismo, que cuando él denunciaba y le daba funda, porque el demócrata es de lo que da funda en buen dominicano, él era bueno, pero que ahora cuando tiene que denunciar las cosas de este gobierno, es malo. Específicamente en el caso de Neney, el demócrata ha venido haciendo denuncias contundentes, denuncias persistentes. Yo he visto varios cortes de él donde habla de las papeletas de Neney, o sea, como que ya quizás Neney Cabrera se ha sentido, Iván y Yamel. Y por eso le puso la segunda vez que lo hace. Exacto. Que Neney le escribió eso. Que es la segunda vez que lo haces, no sé a qué él se refería, porque yo he venido dando seguimiento a el demócrata. De hecho, en su participación de aquí, también él pues habló de Neney. Lo que yo he visto es que en varias intervenciones él ha venido pues tratando el tema de Neney, pero ¿por qué lo hace el demócrata? Y aquí yo le voy a dar algo a los dos, que a los dos lo conozco, a los dos le tengo afecto, tanto a Neney como al demócrata. ¿Por qué el demócrata tiene que tener una constante, ¿no? Una constante. Él tiene una constante porque él pide investigación, él pide sometimiento. Él dice que cuando el Ministerio Público va a someter a Neney Cabrera, distinto al caso de Miki López, que está siendo investigado, porque hay mucha gente que dice que cuando es, que hasta qué punto, que cómo se va a negociar y cómo se va a conciliar con una persona que está implicado en un caso de lavado de activos y de presuntamente narcotráfico. Bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, porque acuérdense que él ha sido sometido y él ha sido juzgado y condenado por el caso de una falsificación de firma. Eso es lo que ha pasado con Miki López. Lo otro se está investigando y hay que también entender que él está casado con una diputada. La diputada está también siendo cuestionada, pero todo lo que se hace con un legislador está bajo un privilegio que ustedes saben, de una inmunidad que los reviste. Entonces, una cosa es en el caso de una persona que está siendo investigada, que está siendo procesada como Miki López, y otra cosa es en el caso de Neney Cabrera, que medios de comunicación, creo que fue Alicia Ortega, que le hizo un programa del informe sobre el tema de las pinturas, o Nuria, no sé cuál de las dos, y hay algunas personas que se han quedado con el deseo de verlo llamado a procuraduría o procesado, que no ha sucedido. Entonces, a veces cuando periodistas y medios de comunicación insisten, quizás no es algo personal, como dice el demócrata, sino que muchos periodistas y comunicadores están viendo en la ocasión de hacer de fiscales.
de hacer de procuradores, de hacer de justicia que no nos corresponde. Yo pienso que lo que nos corresponde es hacer la denuncia y que entonces tengamos una respuesta del Ministerio Público haciendo una investigación. Entonces, cuando no se hace la investigación, el periodista insiste. Entonces, del lado de Neney, entiende que es algo personal porque el demócrata no se lo saca de la boca. ¿Entienden? Dicen en YouTube, Iván, brevemente, manco pero gamer. Si yo, siendo un infeliz, amenazo a una persona, de una vez me cantan 3 meses de prevención, de prisión preventiva. Pero a un político lo ponen a pedir perdón y listo. Con los ojos cerrados. Miren, señores, esto es interesante. Nosotros debemos hablar también de nuestro amigo y colega Tolentino, quien es una de las personas que más ha arriesgado el pellejo en esto de perseguir lo que está mal, lo que no está bien, lo que debe ser perseguido. Y Colombia mencionó rápidamente ahí, y yo quiero hacer un enfoque sobre eso, es específicamente de por qué periodistas y comunicadores y gente, hasta civiles, tienen que hacerse cargo de situaciones. Es básicamente porque quienes están supuestos a perseguir y a castigar lo que debe ser castigable y perseguido, no lo están haciendo eficientemente. Nosotros, como comunicadores, tenemos esa especie de responsabilidad de comunicar y de alzar, de hacer estridente, de poner la luz sobre las cosas que deben ser vistas. Y lo que está pasando es que obviamente no estamos dando abasto, no estamos siendo capaces de perseguir las cosas como son. Ni en los barrios con los atracos de los motoristas que se tiran y te voltean como una media. No, y con la violencia. Y con la violencia y con los crímenes de cuello blanco, como llaman. Aparentemente mucha gente se está saliendo con la suya. Entonces los comunicadores que de una forma u otra nos llegan las informaciones, tenemos un acceso, gente que se acerca, que te dice, informantes, gente que son fuentes y que están informados. Que parte de la población no entiende eso todavía. Entonces, cuando nosotros como comunicadores, el caso de Tolentino, el caso del demócrata, vemos el nivel de información que está llegando, que se está produciendo y que sabemos el nivel de flagrancia, el nivel de en la cara de la gente que se está haciendo las cosas en ese medio, en ese milieu, entonces la justicia no actúa, entonces el comunicador tiene que ponerse la pila, como decimos en buen dominicano, y hacer lo que tiene que hacer. Nosotros nos preguntamos ahorita, y quiero reiterar esa pregunta, ¿hasta qué punto debe llegar un comunicador, un periodista, a arriesgarse por el bien de comunicar y de que se sepan las cosas y de informar a la población? Porque estamos viendo el nivel de relajado que está el sistema, de que yo voy, pido disculpas y ya todo pasó. Esto, bueno, estamos felices y contentos de que este fue el fin, ojalá que sí sea el fin de esto, y que fue pacífico, pero nadie sabe cuál puede ser el fin de otra situación como esta, porque estamos ante un mundo, ante un tiempo donde el comunicador tiene la apertura de decir las cosas, de comunicarse, pero ante un tiempo en que la corrupción y que la gente que ha estado haciendo las cosas de manera sospechosa, de manera no tan clara, tiene capacidad de accionar de manera muy negativa contra comunicadores. Y también la pregunta de hasta qué punto realmente está garantizada la seguridad de estas personas. En este caso... Yo te dije ahorita. Exacto, lo que dice Colombia. En no este está caso, garantizada. Hablamos de estos 3 comunicadores, pero Dios los libre, Dios nos libre, y toco madera. Si pasa un accidente, eso uno no se sabe, o sea... ¿Quién responde? Ellos realmente tienen, o sea, no tienen a nadie detrás que realmente los esté cuidando y que les esté preservando su seguridad. Eso es algo de la boca para afuera, como decimos aquí. Mira, a mí no me sorprende la actitud de Miki López en particular, pero yo insisto, miren, si nosotros como sociedad viéramos una respuesta judicial ejemplar en el caso de Miki López, aunque él sea inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero caramba, nadie nos dio una explicación de qué buscaba él con los hijos en un resort, con el grillete, porque ese grillete no es que tú no te puedes mover de tu casa, ¿cómo es? Sí. No es así, prisión domiciliaria con grillete, es así era que tenían a Jean Alain, el pobre Jean Alain. Que le daba alergia. Pero así era que estaba y no se podía mover de su casa, y la hermana de Danilo, pero aquí debería ser toro, vaca. Tampoco tuvimos una respuesta de eso. Entonces, no habría tanta hazaña, no habría tanto fervor de comunicadores específicamente. Bueno, Pedro Jiménez sale en El Sol de la Mañana, Alfredo de la Cruz sale en Rumbo de la Mañana, que es radio. En el caso de Sergio Carlos es un youtuber, o sea que estamos hablando de comunicación formal y de comunicación alternativa o youtuber, como usted le quiera llamar. Ahora, cuando no tenemos una respuesta judicial, porque vemos que aquí la justicia no es ciega, ella tiene un ojito abierto para ver quién tiene más poder y más capacidad de hacer cosas, digo yo, no sé.
Entonces, como no vemos una respuesta, tenemos a los comunicadores insistiendo. Y no me sorprende, decía yo, en el caso de Miki López, que se haya ido de boca y que se ponga a escribirle. Además, hombre de Dios, llámelo y tranque. Pero usted se pone a escribir para dejar pruebas. Entonces, en el caso de Neney sí me sorprende. O sea, yo pienso que quizás Neney, caramba, un hombre inteligente, un político acabado, perdió en ese momento, se dejó como provocar, porque como Neney le escribe que a los hombres hay que respetarlo al demócrata. No sé dónde estaban los asesores de él en ese momento, ojalá que puedan recoger eso a tiempo. Neney ha hecho una campaña hermosísima, Neney ha hecho una campaña a una precandidatura, a una candidatura del distrito como si fuera presidencial. Vaya, spot, tema digital, donde quiera te sale. Entonces todo lo que hizo con la mano lo desbarata con los pies, con esta amenaza. Los políticos, los que están en el ejercicio político, tienen que inyectarse una sustancia de paciencia, por eso se llaman políticos, por eso se llaman diplomáticos, diplomacia. Entonces hay que tener un manejo político, como decimos, no, ese tipo es un político, cuando alguien se maneja, entonces no se manejó bien, ojalá que hasta sin ir donde Jenny Berenice, que le pida disculpas al demócrata, el demócrata puede hacer lo que él entienda en su medio de comunicación. Si no le gusta a Neney o a cualquier persona, lo que tiene es que demandarlo por difamación e injuria, pero de ahí a mandar mensajes, mire, usted puede hasta tirarle un piropo a una gente y con ese piropo la gente cogerlo por otro lado, y más si usted le deja la prueba, si usted se lo escribe. Claro. Mire, en este tema de la comunicación que deben efectuar los gobernantes, hay dos escuelas de esto. Está la gente que se deja asesorar, la gente que cuando son entes políticos ya con grandes aspiraciones, entregan redes sociales, dispositivos, solo tienen un aparato personal para comunicarse con su familia. En el caso de Obama, de Estados Unidos, solo él tenía un BlackBerry cuando salieron los BlackBerry. Y duró mucho con él. Pero no podía textear a nadie. Ese era un BlackBerry para tener un BlackBerry, pero no podía textear por ese teléfono. El caso de Trump, todo lo contrario. Se le ha salido de control gran parte de su campaña, de su carrera. Y de toda su gente. Entonces el caso de Trump, que era una llave abierta, tuiteando cosas, que te lo sacaron de Twitter, que tuvo que crear su red, el caso de Trump fue todo lo contrario. Pero a esto de la comunicación que tiene que tener un ente importante, prestante de una sociedad, eso es muy delicado. En el caso de Trump, que tiene una especie de enfermedad mental, dicen los expertos, que es como una especie de diarrea mental, que el cerebro se le escapan las cosas. Recientemente vimos una publicación donde estaba leyendo un comunicador norteamericano textualmente un discurso, una aparición que tuvo Trump en un lugar, y luego después se la voy a compartir a ustedes tal vez en la plataforma nuestra, de cómo línea por línea no tiene ningún sentido una cosa con la otra lo que dice Trump. O sea que su mente anda en una dirección que no tiene ningún control, y así con ese carisma de él, que lo dice con entonación y con acentos, y en este momento somos muy buenos, tengo mucha gente buena, y el comunicador le dice, ¿y qué pasó con el secretario de esto, el de campaña, el de esto, que renunciaron? O sea, es una lista muy grande de cosas que Trump ha dejado comunicar, especialmente los tweets que hace, que tienen mucho que ver con el cuidado que debe tenerse para uno comunicarse cuando es un ente o una figura pública. En el caso de Neney, que cometió este error, como dice Colombia, de mandar este mensaje que aparentemente al menos fue recibido como amenaza de parte del demócrata, es un error garrafal. Que esto sirva para la población, para la gente que es prestante de una sociedad, para la gente que es ente público, para revisar antes de hacer publicaciones. Bueno, en una de las publicaciones que hicimos ayer, vamos a compartir eso, es una persona que merece todo mi respeto, y toda mi credibilidad, el señor Franklin Guerrero, odontólogo, fotoreportero de Nuria, investigación periodística, locutor, amante de la verdad. Eso es lo que dice el perfil, y entiendo que es su perfil real de Instagram, con 12,000 seguidores. ¿Qué dice Franklin Guerrero, el de la fotocrónica de Nuria? Dice, en el post que tenemos, vamos a compartirlo, en el post que tenemos de el supuesto narco y su influencia en el gobierno, que tuvimos el cuidado de poner el supuesto narco, porque hasta que no lo confirme un tribunal, ¿verdad? Pero ¿qué dice Franklin Guerrero? Lavó más de 2.500 millones de pesos mandando éxtasis a Europa, el expediente lo dice. Entonces, Franklin,
te respeto, tú lo sabes, te admiro, te quiero muchísimo, pero tenemos que poner el supuesto, no vaya a ser que entonces los demandados seamos nosotros, porque hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se le otorgue, ¿verdad?, una sentencia, porque la justicia de aquí es lenta, cara y mala. Entonces, si es cara, solamente lo pueden pagar los que tienen billete. Y una gente que haya lavado más de 2.500 millones, usted sabe el poder y el acceso que tienen esta justicia. Entonces, no nos podemos sorprender. Antes de irnos a la pausa, también yo quisiera leer rápidamente un comentario que dice Milagros Contreras, que es de nuestras grandes seguidoras. Dice, amenazas desde el narcotráfico no se pueden dejar así. Y dice José Los Santos, mi querida Colombia Alcántara, lamento decirle que la corrupción del PRM es invisible para la Procuraduría que nos gastamos como país. Y es lo que yo decía, que aquí hay gente que se han cansado de implorar un proceso para muchos casos de corrupción denunciados en el gobierno, ministros destituidos, que lo destituyó, lo puso a renunciar este gobierno, y no tenemos un proceso abierto en el Ministerio Público. Muchos comunicadores tuvieran callado la boca, muchos comunicadores estuvieran tranquilos si hubiésemos visto una respuesta, si viéramos una respuesta, así como cogieron preso a todos los de Danilo, que bien preso, qué bueno, a todo el que hizo que se lo lleven. ¿Y lo de este gobierno para cuándo? Vamos a la pausa.